Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo al profe Cristian. Bueno, antes que nada le voy contando que en realidad este es un agregado que no estaba. La idea de esto es, por pedido de la cátedra, llegar a tener ciertos conceptos en común, tanto entre los profesores del instituto como la mesa examinadora, como para que estén todos los criterios bien, digamos, no era así, y que no haya ningún tipo de dudas de cómo desarrollar, obviamente, la solución para que se vea lo mejor posible. Un poco exagerado, ¿no? A ver, creo que ahí lo están viendo bien. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Primero vamos a leer juntos. Cálculo de la DMPS. Recordamos, sí, que la DMPS es la demanda máxima de potencia simultánea, ¿sí? Para la DMPS, las potencias de todos los circuitos que son considerados generales. ¿Cuáles son estos circuitos generales que vamos a utilizar? Lo nombramos como para repasar, creo que no está mal. Es más, esta es la idea de ver. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta entonces, particularmente, es que entonces con esto lo que estamos dejando afuera es básicamente los circuitos específicos, ¿sí? Les comparto nuevamente este PDF Filmina para que lo veamos en primera plana. Reiteramos, DMPS, valores de potencia cuya unidad de expresión va a ser volt-ampere, ¿sí? ¿Qué tipo de circuito tenemos en cuenta en esta DMPS? Los generales, ¿sí? Y los especiales. Hablando de iluminación y toma corriente generales, iluminación y toma corriente especiales, ¿sí? Y a la sumatoria de las potencias de estos circuitos, lo que hacemos es multiplicarlo por el coeficiente de simultaneidad, obviamente asignado según el grado de electrificación que tenga mi instalación o mi obra, como lo quieran llamar. Recordamos, ¿sí? El grado de electrificación, cómo sacarlo punto por punto, ya lo vimos como consecuencia de clases anteriores y varias veces. Tener en cuenta obviamente los metros cuadrados, tener en cuenta los puntos de implementación para cada uno de los ambientes que vamos a trabajar, ¿sí? Una vez que tenemos determinado eso, reiteramos, el paso siguiente es determinar la DMPS. Para la DMPS solamente sumamos, ¿sí?, lo que son los circuitos generales y circuitos especiales. No computamos aquí los específicos. Sumamos los especiales, ¿sí?, sumamos los generales, y a eso lo multiplicamos por el coeficiente de simultaneidad según el grado de electrificación que hemos asignado, ¿sí? Bien, seguimos leyendo abajo. Nota, para determinar el grado de electrificación, creo que esto va a hacer referencia a lo que ya hemos comentado recién, debo tener en cuenta la cantidad de metros cuadrados cubiertos de la vivienda, y con ese dato, luego de la distribución de los circuitos y puntos de implementación por ambiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada ambiente podía tener un número de puntos de implementación mínimo? O quizás podés por metro cuadrado determinarlo, depende del ambiente, ¿verdad? Bueno, con eso ¿qué haces? Determino los valores de los circuitos paso a paso, y así recién aplico dicho coeficiente. O sea, una vez que es el grado de electrificación, determino cuántos circuitos mínimos va a tener, en este caso mi vivienda, porque estamos trabajando en vivienda nosotros, y allí lo multiplicas por el coeficiente de simultaneidad. ¿Y qué vas a multiplicar por el coeficiente de simultaneidad? Reiteramos, las sumatorias de las potencias, ¿sí?, que van a estar expresadas en volt-ampere, por un lado,
de todos los que son circuitos generales de iluminación y toma corriente. Por otro lado, todos los que son circuitos especiales de iluminación y toma corriente, y los que no computan, los que no tengo que sumar y los que no tengo que multiplicar, para que quede bien claro, lo digo así, son los específicos. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a esta formulita matemática. Entonces podemos expresar la DMPS como la sumatoria de circuitos generales, en realidad sumatoria de potencias, está bien escrito acá, de circuitos generales, más la sumatoria de potencias de circuitos especiales, ¿sí?, por el coeficiente de simultaneidad. Y fíjense, aquí para la DMPS, para nada se está nombrando hasta ahora lo que son las potencias de los circuitos específicos. Reiteramos, por favor, DMPS, sumatoria de potencia de circuitos generales, más sumatoria de potencia de circuitos especiales, por el coeficiente de simultaneidad según el grado de electrificación que hemos asignado. Y esto lo agregamos porque es bueno que lo sepan. Algunos autores, algunos prestatarias, llaman a la DMPS potencia de proyecto. Es una nota de color que les agrego para que tengan en cuenta, porque nunca está de más tener este comentario. Bien, avanzamos un poquito más. Otro punto a tener en cuenta: potencia a demandar o potencia a contratar. Bien, puedo expresar a la potencia a demandar, escuchen bien por favor, como la sumatoria de la DMPS más la potencia de los circuitos específicos que tengo en la instalación, en caso de tenerlos, porque recuérdense que hay grados de electrificación en los cuales puede ser que no computen circuitos específicos, por lo cual, básicamente, sí, no tengo nada que sumar. Pero reiteramos, potencia de demandar o potencia a contratar va a ser igual a sumatoria, ¿sí?, de la DMPS más la potencia de los circuitos específicos que tengo en la instalación, que recordamos, los circuitos específicos son aquellos que no fueron tenidos en cuenta para averiguar la DMPS, ya que en la DMPS solamente utilizamos generales, potencia de circuitos generales y potencia de circuitos especiales. ¿Sí? Bien. Y una cosa importante, fíjense, que también dice acá, que los valores de los circuitos específicos son tenidos en cuenta al 100%. Reitero, los valores de los circuitos específicos son tenidos en cuenta al 100% y no se le aplica a ellos el coeficiente de simultaneidad, ¿sí? De tal manera que podemos expresar, creo que la fórmula está aquí abajo, ya vamos a llegar, esto es muy cortito, quédense tranquilos, que básicamente potencia a demandar termina siendo DMPS más la potencia de circuitos específicos, pero fíjense que esta potencia de circuitos específicos no está siendo multiplicada por ningún coeficiente de simultaneidad. ¿Sí? Y acá podemos expresarlo como una fórmula matemática. ¿Sí? Observen acá, potencia a demandar, puedo decir por un lado que es la DMPS más la potencia de circuitos específicos, pero recordamos a la vez que la DMPS que viene a ser potencia de circuitos generales más potencia de circuitos especiales por el coeficiente de simultaneidad, esto es igual a DMPS, por eso lo pusimos entre paréntesis, y sí o sí, en una fórmula superior o inferior, lo que hacemos que es sumarle la potencia de los circuitos específicos, pero reiteramos, y esto lo decimos por última vez, prefiero ser obviamente reiterativo, pero que esto quede claro, que estos circuitos específicos no son multiplicados por ningún coeficiente de simultaneidad. Bien, intensidad de proyectos, la famosa IP, la corriente.
lo definimos como la potencia a demandar, ¿sí? O sea, como la DMPS más la sumatoria de las potencias de los circuitos específicos dividido la tensión. Pero que tenemos que tener en cuenta que esa tensión queda determinada acorde al servicio que tenemos nosotros. Si hablamos de un servicio monofásico, esa tensión es de 220 volts, pero recordamos que si trabajamos con un circuito trifásico, estaremos hablando de 380 volts. En realidad, por raíz de 3, que saben que para redondear el número, yo en vez de poner raíz de 3, pongo 1.73, que es básicamente el valor más cercano que le va a dar raíz de 3. ¿Sí? Bien. Creo que hasta acá estamos, ¿verdad? Bueno, reitero, ¿sí? Todo esto, chicos, es pedido por la cátedra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener todos, desde el instituto, desde la mesa examinadora y los distintos profesores que trabajamos en este centro de formación profesional, equilibrado y el mismo concepto y el mismo criterio de lo que es la obtención de la DMPS, de las potencias y de la IP. Reiteramos, potencia DMPS o demanda máxima de potencia simultánea, más allá de esta explicación, como fórmula podemos expresarlo así: sumatoria de potencia de circuitos generales más la sumatoria de circuitos especiales por el coeficiente de simultaneidad. Recordamos que acá no aparecen en la DMPS, por favor, no aparecen en la DMPS los circuitos específicos. Tengan en cuenta que aparte de llamarse DMPS, también se lo puede llamar potencia de proyecto, ¿sí? Después vamos al otro concepto, que es potencia a demandar o potencia a contratar. Son sinónimos, le digo distintas maneras de que se lo menciona para que ustedes puedan leer uno u otro autor o una u otra prestataria y darse cuenta que es lo mismo, que lo expresamos como DMPS, más la potencia de los circuitos específicos. Acá fíjense, reitero, obviamente para redondear la idea, ¿sí? Que esa potencia de circuitos específicos con la cual sumo la potencia de demandar o contratar, va al 100%, o sea, no utilizo cuando averiguo la potencia de demandar ningún coeficiente, va esa potencia de circuito específico al 100%, sin ningún tipo de coeficiente, cosa que sí sucede en lo que es la DMPS. Y, a ver, por último, definimos la intensidad de proyecto, ¿sí? Como la potencia a demandar o potencia a contratar dividido la tensión, ¿sí? Teniendo en cuenta que si esa tensión es monofásica es 220 volts, y si fuera trifásica sería 380 volts por raíz de 3, que es 1.73. Bueno, con la idea de unificar criterios, de que todos estemos de la mano según quiere la mesa examinadora y que por otro lado no haya ningún tipo de inquietud extra, paso aquí a cortar esta pequeña charla que puse antes de esta clase. Esto no estaba así diagramado, pero creo necesario para unificar criterios y para que todo esté bien. Y obviamente continúan ustedes directo con la clase, sí, que para mí es cortada, pero para ustedes es totalmente directa. Muchas gracias, los saludo el profe Cristian y continuamos con la clase de una. Chau, chau. Muy buenos días. Ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. Los saluda el profe Cristian, deseándole que todos ustedes estén espectacular. Vamos a continuar con esta clase, ¿sí?, de electricidad. Bien, vamos a recordar, a hacer un pequeño raconto de lo que estuvimos haciendo para ubicarnos, ¿no? Lo primero que vamos a realizar, como siempre, es compartir el Word para que quede en primera plana y puedan ver de qué les estoy hablando. Bien. Esta es ya la clase 67, proyecto colaborativo, ¿sí?
aquella clase tan famosa de los planos. Uy, cuánta pelusa que tengo por acá. Bueno, ahí está, ya se hemos sacado la pelusa. ¿Qué es importante? Bueno, les voy a recordar que en clase anterior solucionamos la DMPS, ya que es la demanda, vamos a meterle como femenino, ¿no? Ahora bien, la DMPS, chicos, la demanda máxima de potencia simultánea, también tiene otro nombre. Yo se lo nombré y no quise meterme allí hasta terminar de dar el concepto, porque no lo quería justamente, por así decir, marear. DMPS, nota. DMPS, perdón, también se denomina potencia del proyecto. ¿Sí? Del proyecto. O sea que puede ser, básicamente, aunque en un montón de casos, en la gran mayoría, sobre todo las prestatarias, a esa potencia directamente se le dice DMPS, es muy posible, acorde del lugar del país donde ustedes estén, que también se la denomina potencia de proyecto, como una manera alterna de llamarla, ¿sí? Me refiero, chicos, en relación a los formularios que a veces piden las prestatarias, ¿sí? Bien, sepamos eso, ¿sí? DMPS y potencia del proyecto son sinónimos. Ahora bien, vamos a recordar. Recordamos que obteníamos la DMPS determinando la superficie cuadrada, la superficie, perdón, no cuadrada, voy a decir otro término. La superficie es cuadrada. Disculpe, me tentó la frase que escribí, soy un genio. Bueno, vamos a poner otra cosa, más que cuadrada, que igual quise poner cubierto, ¿no? La superficie cubierta de la instalación, ¿sí? O sea, los metros cuadrados de la instalación, quizás quise decir eso, y me salió superficie cuadrada, le pido disculpas, soy un genio. Bueno, la superficie cubierta de la instalación expresada en metros cuadrados, podemos decir así, ¿sí? Ay, Cristian. Expresados en metros cuadrados, y luego, con eso que determinamos, con ese dato, realizamos un primer encuadre, ¿sí? De grado de electrificación. O sea, determinamos básicamente, según los metros cuadrados, qué nos dice el reglamento de qué tipo de grado de electrificación le correspondería a esa instalación, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Luego, determinamos los puntos de implementación. Se puede decir local por local o ambiente por ambiente, sí que es lo mismo. ¿Sí? Sumamos todos los puntos de implementación, pero recordamos que los circuitos que determinan
la DMPS solo son los generales o especiales. Hablando de iluminación y toma corriente de uso especial, iluminación y toma corriente de uso general. ¿Sí? Recuerden eso, o sea, con esos circuitos. ¿Pero qué significa? Si solamente tenemos en cuenta esos circuitos para la DMPS, es por eso que se denomina potencia de proyecto, porque es la potencia con la cual nosotros a ese proyecto le determinamos, no nosotros, en realidad la prestataria luego se fija, ¿no? Determinamos el grado de electrificación, ¿de acuerdo? Pero después, ¿cómo continúa? Bueno, una vez que nosotros ya sabemos todos esos datos, perdón, que no lo puse aún, ¿no? Luego, distribuimos los circuitos con el mínimo reglamentario para el grado de electrificación asignado. ¿Sí? ¿Y cómo avanzamos? Avanzamos una vez que ya tenemos, para que ustedes se pongan en contexto, hemos calculado los metros cuadrados de superficie cubierta, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, agarramos y fuimos ambiente por ambiente y determinamos los puntos de implementación mínimo reglamentario. ¿De acuerdo? Bien. Dividimos por la superficie el número de circuitos reglamentarios. O sea, no sé, le pongo el caso para que entiendan qué quiero decir. Habíamos determinado que para grado de electrificación elevado se pedían como mínimo 5 circuitos. Teníamos, por así decir, los puntos de implementación y los dividí de una manera. Que igual ustedes podían haberlo dividido de otra y también se me ocurren opciones. Y estaban bien, podían haber puesto, no sé, todas las iluminaciones de uso general en un solo circuito y haber distribuido, no sé, por decir una cosa, los tomas corrientes que eran 29 en 3, ¿sí? Por una cuestión de uso. Y le hubiera dado otro valor y también hubiera sido aceptable. Estaría dentro del rango todavía, ¿sí? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Una vez que averiguamos ya el grado de electrificación asignado, hicimos todas las cuentas, para obtener la DMPS, debo a esa potencia multiplicarla por el coeficiente de simultaneidad, ¿sí? Bueno, ese valor, luego de multiplicar por el coeficiente, es la DMPS o potencia de proyecto. ¿Sí? Ahora bien, vamos a avanzar un poquitito. Una vez que ya tenemos todo esto, ¿sí? Que tenemos, por así decir, la DMPS asignada, bien dijimos ayer que hay ciertas cosas o ciertos circuitos que no se tienen en cuenta justamente en el DMPS, pero que nosotros tenemos que a la vez sumarlos. ¿Para qué? Para determinar justamente otros datos que nos pide la prestataria, ¿sí? Que es cuando sumamos. Otra cosa, que no me quiero olvidar, nota. Recordamos, la DMPS se pide en volampere. Yo creo que es una manera como para ya de por sí directamente reconocerla, ¿sí? Todo lo que es volampere se entiende que es DMPS.
¿sí? Pero existe otra potencia que mencionamos y no averiguamos aún, que es la potencia a demandar. Vamos a ponerlo en mayúscula. Esta potencia tiene en cuenta la sumatoria de la DMPS más los circuitos que no son tenidos en cuenta en la DMPS. ¿Sí? Y se expresa en watt. ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar y inventar dos circuititos que vamos a agregar, que tengo acá precalculados, de la carpeta de cuando yo era alumno. Creo que este fue cuando estoy sacando esto, creo que fue mi curso número 1 de electricidad. Creo. A ver. Yo le voy a poner motor. Acá habla realmente de bombas, como si fueran bombas de agua, ¿no? Pero yo le voy a poner motor. Vamos a poner motor 1 y motor 2. Motor 1. Acá tengo datos, ¿no? El motor 1, a ver qué dice acá. Bueno, 220 volts. 1.5 HP. Opa. Y un coseno phi. Y un coseno de 0.85. Y bueno, y otro motor que también es de los mismos datos. No se mataron con el ejercicio, pero no importa. 220 volts. También 1.5 HP y el mismo coseno. Bueno, ¿cuál va a ser la idea de esto? La idea de esto va a ser, para que lo tengan en cuenta, en que entonces estos valores de estos dos motores pertenecen a mi instalación. Yo lo puse motores, imagínense que si, no sé, fueran pequeños aires acondicionados, o bomba 1, bomba 2, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Bomba de agua. No importa, es indistinto, por eso le quise poner motor. ¿Sí? Y bueno, y que obviamente, como estos circuitos no computan en la DMPS, sí van a computar en la otra potencia, ¿sí? Que, insisto, se denomina potencia a demandar. ¿Sí? Y en esta potencia a demandar, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la DMPS y sumarle los valores que estos circuitos que no computan nos dan como resultado, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordamos que tenemos que obtener el valor de la potencia a demandar en watts, directo, ¿sí? Bueno, ¿podemos trabajar un poquito acá con eso, chicos? A ver.
Vamos a hacer el planteo. Sí, vamos a hacer de uno porque... no puse ahí... Bueno, en realidad me salté poner que los dos cosenos eran de 0.85. Le puse el del primero y no del segundo, y ahora lo agregué a mano, pero no es nada raro, ¿no? Motor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los datos que nos dan es una tensión en 220 volts, ¿sí? Nos habla que tenemos una potencia de 1.5 HP, ¿sí? Por otro lado tenemos un coseno de 0.85, ¿sí? Bien. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta bajo ¿qué? Bajo lo que es la ley de Watt. Ahora bien, pensemos una cosa. Para este dato, como lo que nos piden acá solamente son las potencias, ¿sí? Si nos damos cuenta de eso, en esta primer parte, a ver, vamos a verificar cómo se ve. Igual se veía bien, pero no importa. En esta primera parte nos dan como dato obviamente la tensión del motor, la potencia expresada en HP y el coseno phi. Pero ¿cuál es la idea, chicos? ¿Qué dijimos? Que lo único que tenemos que sumar acá son las potencias, pero no en HP, en watt. Por lo cual el trabajo que hay que hacer acá es sencillo. Es pasar esta potencia en HP a watt. A ver, ¿lo mostré bien? No, creo que no lo mostré bien, disculpe. Ahora estoy viendo. Sí, ahora se ve un poquito mejor. Decía, pasar esta potencia a HP, esto 1.5, ¿sí? A watt. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, a ver. No sé. A ver. Vamos con eso. Vamos a compartir por un lado la calculadora aquí y por otro lado, al mismo tiempo que se solape la... a ver, ahí está. Entonces, chicos, yo les voy a mostrar esto. Sí, creo que se va a ver bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer en una palabra 746 por 1.5. Epa, no soy la coma, vamos de nuevo. 746 watts por 1.5. Con eso pasamos, obviamente, de HP a watt. Y nos da 1119 watts. Entonces copiamos. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Primer paso, convertimos los valores del motor, porque al ser uno hacemos el otro, ¿no? De 1.5 HP a watt. Para ello, directamente, ¿qué hicimos? Multiplicamos por 746. Debería ser watt sobre HP, si no recuerdo mal la conversión. Esto es muy fino, ¿se acuerdan? Que para que las unidades justamente se puedan realmente simplificar. Yo necesito lo siguiente, perdón, con eso estoy cada vez más loco con la matemática porque estoy cursando en la facultad análisis, cálculo integral y otras cosas más, y estoy bastante rompe con este tema que antes no le daba tanta bolilla, pero ahora se me hace bastante bueno explicarlo, porque sé lo importante de las unidades. Si yo acá tengo
generalmente lo que hacen los electricistas lo multiplican por 746 y no le dan bolilla a esto. Yo quiero que ustedes lo sepan. Después que si lo aplican o no, es su gusto, pero por lo menos que sepan que el profesor se lo explicó. Fíjense, si yo lo hago así, como esto multiplicado por esto me tiene que dar watt, es obligatorio que ¿qué va a suceder? Este HP se va con este HP, y ahí sí multipliqué 1.5 por 746, y habiendo despejado las unidades, la única unidad que me queda es la de watt. Y creo que nos da, si da otra cosa, le pido disculpas, 1119 watts. ¿Sí? Igual está en el escrito, ¿sí? En el Word. Pero yo quiero que vean estas cosas matemáticas, porque realmente explicar bien las cosas no cuesta nada, ¿sí? Y por eso están las unidades. A ver. Bueno, denme un segundito, enseguida volvemos. Bueno, chicos, continuamos grabando la clase, ¿sí? Le estaba comentando los valores de pasar de HP a watt, ¿no? Ahora acá les voy a compartir nuevamente la pantallita para que la vean en primera plana. Denme un segundo. A ver, a ver. Ahí va mejor. La historia real viene que hace varios meses estamos teniendo una pitbull que estamos cuidando en casa, en concepto de que somos rescatistas, y la voz de la pitbull, la gargantita y el cuerpo es mucho más grueso, y por más que está afuera se escucha más que los perritos chiquititos. Así que por eso bajé la persiana y todo, ¿no? Capaz que se escucha un ruido ambiente. Bueno, perdón. Les decía, bueno, entonces, de haber hecho la operación matemática que está acá en el fondo, ¿sí? Y haber respetado para mí, que es la manera correcta, mantener el buen gusto por las unidades, vamos a transformar esta 1.5 HP en 1119 watts. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Chicos, fíjense una cosa. Tenemos dos motores, ¿no? Nos hacía referencia que teníamos motor 1, motor 2, ambos de las mismas características. Nos hablaba de 220 volt, 1.5 HP y un coseno de 0.85. Dense cuenta un detalle, una cosa muy, muy importante, como para sacar esa potencia a demandar, solamente teníamos que hacer la sumatoria de la DMPS más la potencia de los circuitos que no interfieren en la DMPS. Como estos vendrían a ser dos circuitos que no interfieren en la DMPS, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente sumarlos, ¿sí? O sea, en este caso, ¿cómo va a ser nuestra operación matemática? Lo obtenemos de la siguiente manera. Vamos a decir la siguiente fórmula. Potencia a demandar, ¿a qué va a ser igual? A DMPS más circuitos que no interfieren en la DMPS. Bien, una cosa importante. Yo voy a utilizar acá los datos que hice yo, ¿sí? Quiero decir que si ustedes lo expresaron o le dio otro valor, siempre y cuando que se den cuenta que el mecanismo está bien hecho, no se preocupen. Porque ustedes, como insisto, podían haber agarrado y haber dividido otro circuito para llegar a los 5. Quizás, creo que eran los toma corriente, que daban 29. Quizás, en vez de dividir la iluminación, dividieron los toma corriente o al revés y le dio otro número. Está bien,
Porque lo importante era que allí logremos tener los 5 circuitos mínimos que por esa superficie nos pide el reglamento. Llegamos, punto. Después, si vos dividiste para llegar a esos circuitos reglamentarios, los toma corriente o la iluminación, es lo mismo, te va a dar un valor o te puede dar otro, pero sigue siendo legal. ¿Sí? Bien. Para eso, la verdad, lo que yo tengo que hacer, que voy a ver si lo tengo por aquí, es recordar los valores, porque no los tengo en cabeza. A ver, ¿qué nos había dado? Bueno, voy a tener que abrir los apuntes, chicos, no me queda otra. A ver, esto lo vamos, espero que no interfiera con lo que ustedes están viendo. A ver. ¿Qué nombre le habré puesto a esa clase? A ver, determinación de grado de electrificación, proyecto colaborativo. Puede ser que sea esto. No, por acá hay MPS, potencia demandada. A ver, vamos a ver qué aparece por acá. Bien. Bueno. Ya llegamos. Yo estoy viendo en este momento los apuntes que les di en la clase anterior con el valor que yo utilicé de MPS. Insisto, si ustedes les di otro, quédense tranquilos, háganlo con su valor, que no pasa absolutamente nada, y si lo quieren cotejar, cotejenlo con el mío para nada, para tener otra opción, pero no porque lo que ustedes hayan hecho esté mal. 7360 volamperes. Entonces, eso lo voy a copiar, esto lo voy a cerrar, y vamos a poner así. Ya creo que ustedes lo van a ver conmigo. Bien. El valor de la DMPS del denominado proyecto colaborativo es 7360 volamperes. Ahora bien, a esto, ¿qué tenemos que sumarle? ¿Qué dice acá? Esta es nuestra DMPS, ¿sí? Tenemos que sumarle el valor de los circuitos que no interfieren en la DMPS. ¿Que cuáles eran? Son esos dos motorcitos que sin agregamos, ¿verdad? Entonces va a ser potencia a demandar igual a DMPS más, en este caso, ¿no? Motor 1 más motor 2. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Porque esos son los valores que nosotros obtenemos de los circuitos que no están dentro de la DMPS. Entonces, si sé que, y una nota importante, expreso en watts, ¿sí? Importantísimo eso, ¿sí? O pongo directamente en watts para que entre y lo puedan ver. Igual lo mandamos para abajo, ¿sí? Así queda más prolijito a la vista. Bien, estamos acá. Entonces, ponemos 7360 volamperes más, ¿dónde está el más? Acá, 1119 watts más 1119 watts, y todo, insisto, en potencia de demandar, lo expresamos en watts. Para que ustedes lo vean, voy a agarrar, voy a poner aquí la calculadora y lo vamos a compartir a pantalla completa para que vean la operación matemática.
A ver. Muy bien. A ver. Entonces, a ver si lo podemos achicar un poquito, si nos permite, si no, no importa. Bien. Vamos a ver. Estamos de acuerdo que tenemos 1119 watts del motor 1 más 1119 watts del motor 2 más 7360 de los volt-ampere que nos daba la DMPS. Esos, chicos, nos da 9598 watts. Potencia a demandar igual. Función copiar. Watts. ¿Sí? Por si acaso voy a rehacer los números. Lo pongo en 0. 7360 más 1119 del motor 1 más 1119 del motor 2, 7360 igual a 9598 watts. Esto, chicos, entonces es la potencia de mandar. Fíjense, arrancamos con la DMPS, ¿sí? Sumamos todos esos valores de los circuitos de la DMPS, luego, acorde a lo que corresponde, le agregamos en sí, lo multiplicamos por el coeficiente de simultaneidad, eso nos da la DMPS en sí, ¿sí? Y para averiguar la potencia de mandar, insisto, aparte del valor de la DMPS que tenemos en volt-ampere, le sumamos los circuitos en watt, en potencia en watt, que no entran en la DMPS, o sea, que no son ni de uso general ni de uso especial. ¿Y qué es lo que logramos acá? Sencillo. A propósito, para hacer un poquito más complejo el tema, vimos que estos motorcitos estaban expresados en HP para convertirlos en watt y hacer ese pequeño repaso de ley de watt. Bien, hasta acá entonces de este proyecto, ¿qué tendríamos? Por un lado, ¿sí? Tendríamos la DMPS, por otro lado, sumándole los circuitos que no interfieren en los grados de electrificación o que no interfieren en la DMPS, averiguamos la potencia de demandar y ahora nos queda otro dato. El tercer dato que quiero tener en cuenta, que con los cuales nosotros terminamos determinando la sección de los cables, ¿cuál es? La IP. Determinación de intensidad de proyecto. ¿Sí? Para eso vamos a tener que hacer un relevamiento de todo lo visto. Bien, vamos con esto. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Con los circuitos que no interfieren en la DMPS, averiguo su intensidad. ¿Qué quiere decir con esto el profe? Usando la ley de Watt. ¿Sí? Bien. Pimpollo, ¿dónde estás? Acá está Pimpollo. Miren. Bien.
Chicos, lo primero que voy a hacer yo acá es directamente pasar este valor, ¿no? Que yo tenía en HP y ponerlo en watt también. 1119 watts, ¿sí? Y luego les voy a recordar la fórmula de watt, ¿sí? ¿Cómo es esa fórmula? Bien. Era potencia, ¿sí? Intensidad por tensión por coseno phi. Vamos a poner coseno. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula, perdón, ya les comparto, porque si no, están viendo en este momento el... Disculpen, chicos. Les decía lo siguiente, bueno, lo primero que les comenté es que pasé un 1.5 HP, directamente también puse el valor en watt. Por otro lado, estos son los datos que teníamos. Nos decía que el motor tenía 220 volts, un coseno de 0.85. Y lo que les dije es esto, que a ver si se ve acá, que como tengo que averiguar la intensidad, voy a utilizarlo por medio de la ley de Watt. O sea, lo que voy a hacer es recordar que Watt nos dice que intensidad por tensión por coseno phi, bueno, pertenece en su fórmula, y esta intensidad la saco, la voy a abstraer de la fórmula y me va a quedar entonces que voy a necesitar el valor de potencia, que tiene que estar en watt, porque estamos hablando de ley de watt, ¿sí? Dividido la tensión, que es 220, por el coseno phi, que nos dieron de datos, que es 0.85. Y con esto vamos a averiguar la tensión de ese motor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. Voy a plantear matemáticamente esta formulita. En realidad, todo esto que hice, mostrarle y todo, fue un poquito de excusa para que se seque la pizarra, porque mientras estábamos borrando con el trapito húmedo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nos queda esto? Lo planteamos así. Usamos esta fórmula, la traemos acá y nos dice que intensidad, ¿sí?, es igual a 1119 watts dividido la tensión, que es un dato, es monofásica, 220 volts, por el coseno, 0.85. ¿Sí? Y esto nos va a dar la intensidad, o sea, la corriente de este motorcito, que va a ser 1119, ¿sí? Yo voy a hacer acá con la calculadora y luego les comparto los números. 1119 tengo acá 220 por 0.85, 220 por 0.85, ustedes lo pueden hacer a la par también. A mí me da 187. Y 1119 watts dividido 187 me va a dar amper, ¿no? Que hacemos también la operación matemática. A ver. Dividido, dijimos, 187. Nos da 5.98 amperes. Sí, medio igual que cuando era estudiante. Qué grandes estudiantes que era. Yo voy a poner 6 amperes, chicos, ¿sí? Da 5.98, 6, redondeamos. Si quieren usar 5.98, a mí no me molesta. Es más, yo lo tenía como 5.98. Ahora bien, les voy a compartir ahora el Word. Antes de pasarlo, ya que lo tengo escrito, pues se lo muestro acá.
Así después lo borro y... A ver, insisto, ¿no? Teníamos entonces la ley de Watt, intensidad por tensión por coseno, ¿sí? Lo que haces nada más, intensidad la sacás, te queda que la intensidad es igual a la potencia dividido tensión por coseno, la potencia era 1119 watts, la habíamos convertido, y la tensión es 220 por un coseno de 0.85, 1119 acá no lo toqué, hice esta multiplicación, 220 por 0.85 me da 187, y esta división me da 6 amperes. La intensidad de este motor es 6 amperes. Esto fue lo que quería mostrarles, que ahora como lo voy a borrar, yo lo paso a la aplicación para que ustedes también lo vean por segunda vez, porque saben, tengo algunos de ustedes que les gusta que se trabaje en pizarra, otros que les gusta que se trabaje por computadora, y como lo que hacemos es fijar el conocimiento, intento desarrollar los dos métodos, ¿no? Para que nadie se me ponga celoso, y por uno u otro método cada uno fije las cosas de la manera que más le guste. Porque después de todo, ¿de qué se trata esto? De que ustedes aprendan, y es lo que queremos lograr. Bien, para eso, insisto chicos, voy a ir a acá, a la pantallita, a ver. Bien. Bueno, habíamos dicho entonces, yo voy a copiar los datos, ¿sí? Lo que tenemos ahí anotado es motor, ¿qué nos dice? Tensión 220 volts. Voy a ponerlo acá al lado de los datos, chicos. Potencia, ya podemos poner 1119 watts, creo que si no se van a enojar. ¿Sí? Y coseno 0.85. ¿Sí? Entonces, al realizar la operación matemática, yo la voy a expresar acá como puedo, ya los números lo vieron, me termina dando que tengo que hacer lo siguiente. 1119 watts, ¿sí? Eso lo pongo entre paréntesis, porque en realidad lo que voy a hacer es no tocarlo, y lo voy a dividir por la multiplicación de, perdón chicos, de tensión, que es 220 volts, por el coseno, que es 0.85. ¿Y saben por qué matemáticamente lo voy a dejar esto así expresado? Porque en realidad, en matemática, hay un principio de jerarquía. Cuando yo dejo algo dentro de un paréntesis, significa que no lo voy a tocar y realizar la operación que enlaza hasta averiguar lo que tengo de por medio. Entonces, la jerarquía matemática que me dice acá, me está diciendo que hasta que yo no averigüe 220 por 0.85, no puedo intentar dividir por 1119. Y esto es a propósito que se los muestro así, para que no se equivoquen, para que sigan un orden matemático, la jerarquía matemática, y lleguen a buen punto. Como detalle, les voy a poner yo acá las unidades, ¿sí? Esto era watts en realidad, porque por algo lo habíamos pasado. Y para que lo vean conmigo, ¿sí? Acá voy a agregar la calculadora. Y entonces, ¿qué dijimos? Vamos con esto, chicos. Tengo 220 por 0.85. Esto me da 187. Entonces, fíjense qué voy a hacer. Voy a bajar esta operación matemática diciendo que estos 1119 watts, ¿sí? Los voy a dividir
por estos 187. ¿Sí? Ya podría sacar los paréntesis, pero lo dejo de romper. Y en esta parte final, ahora sí, pongo la calculadora en 0 y digo que estos 1119 watts lo voy a dividir por 187, nos da 5.98, yo le dije que voy a poner 6 amperes porque, para redondear, ¿no? Pero por gusto, no está mal si ustedes quieren poner 5.98. Para mí es prácticamente 6 y lo redondeé por gusto personal, pero aceptaría si alguno de ustedes me dice, no, profe, me dio 5.98 y lo mantuve así, genial. Es más puntual. Bien, pero ¿qué tenemos de esto, chicos? De esto tenemos en realidad dos motorcitos, ¿sí? Y a la vez, ¿qué tenemos por otro lado? Lo siguiente. Recordamos que tenemos que ver los circuitos, cada uno de los circuitos por separados, cuánto nos iba a dar. Entonces ya sabemos que el motor 1 da 6 amperes. Como el motor 2 es similar, Bueno, gente, continuamos aquí con este apunte, con la clase. Ahora, sencillamente, lo que queda, obviamente, sacar por un lado es recordar la denominada IP, ¿no? La intensidad de proyecto. Para eso recordamos lo siguiente. IP, por fórmula, o intensidad de proyecto, como le podemos también llamar, ¿qué termina siendo? La de MPS, ¿sí? Más, por así decir, los circuitos específicos, teniendo en cuenta que esa potencia de circuitos específicos no iba a ser modificada con ningún tipo de valor de coeficiente, va al 100%. Es más, podemos poner potencia de circuitos específicos, ¿verdad? Si entra estaría bueno. Potencia, pongo por potencia de circuitos específicos. Recordemos al 100%, por favor, buen detalle. ¿Y todo eso dividido qué? Dividido la tensión. Dividido la tensión. ¿Sí? Bueno. Esto lo vamos a bajar. Espero que les sirva así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que para nosotros, vamos a poner como nota, en el práctico asumimos una tensión monofásica. Al ser monofásica, recordamos que hablamos de 220 voltios. ¿Sí? Recordamos que si no, debería ser 380 por raíz de 3, pero no es el caso. ¿Sí? Bien. Otra manera de llamar a esta intensidad de proyecto, recordamos, ¿sí? También se puede sacar por fórmula de la siguiente manera. Como que intensidad de proyecto sea igual a qué, chicos? A la potencia a demandar dividido la tensión. Podemos hacer esta salvedad, ¿sí? Porque ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que básicamente potencia a demandar, que es lo que está escrito acá, viene a ser de MPS más el 100% del valor de la potencia de los circuitos específicos. Entonces, escribiéndolo por separado, o como ya habiendo averiguado la potencia de demandar o contratar, siempre y cuando se lo divida por la tensión correcta, no va a haber ningún problema. ¿Sí? A ver. Yo voy a ver si encuentro los valores más arriba. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acá tenemos la potencia de demandar. La potencia de demandar está sacada como la de MPS, ¿sí? Más el motor
1 más el motor 2, que son 2 motores o 2 circuitos específicos, que nos va a dar 9.598 watts. Vamos a copiar este dato. Directamente vamos a poner acá, más por debajo, volviendo donde estamos, que entonces intensidad de proyecto es igual a potencia de mandar, que en este caso vendría a ser 998 watts, dividido, a ver, ahí la pegamos. En este caso 220 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque asumimos circuito monofásico. Bien. ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente. Voy a abrir la calculadora, y luego de abrirla a ver si me permite compartirlo la aplicación, para que ustedes la vean en primera plana. Entonces, recordamos, intensidad de proyecto es igual a la potencia de mandar dividido tensión, siendo la potencia de mandar 9.598 watts dividido 220 volts, nos devuelve un valor de intensidad de proyecto de 43.62. Reitero, 43.62. Esto lo copiamos, lo pegamos y vamos a poner como resultado acá amper. Si alguno quiere poner 44, yo voy a poner 44, me parece que está bien, ¿sí? Para no usar redondeos. Perdónenme, le tengo que compartir obviamente el Word, ¿sí? Lo que hice acá en el Word fue copiar esto que le estoy mostrando ahora, ¿sí? O sea, puse esa intensidad de proyecto que sale de la división de la potencia de mandar que teníamos previamente averiguada, dividido la tensión, y esto nos acarrea a decir que debemos dividir 9.598 watts dividido 220 volts, asumiendo una tensión monofásica, lo cual nos da 43 y algo de amperes. Yo redondeé en 44. Muy bien. A ver, ahora ¿qué nos queda hacer? Nos queda obviamente determinar la sección de cable o conductor eléctrico de línea seccional. Por si acaso recordamos, la línea principal o la que alimenta al medidor, desde el medidor hasta lo que sería el tablero principal, eso es dato que pide generalmente que determina siempre la prestataria. En muchos lugares, yo ya le vengo diciendo que se está asumiendo 16 milímetros cuadrados de sección, ¿sí? Pero también les había dicho que en su momento, cuando estudiamos la definición de línea seccional, que nosotros podíamos asumir, si queríamos tener un dato seguro que no fallara, la misma sección que la prestataria utiliza para la línea primaria, asumirla para la línea seccional. Pero también dijimos que se podía calcular. Bueno, esta es la manera de calcularla. Sí, la manera de calcularla, insisto, reitero, es por medio de la intensidad de proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo por acá recordamos que esta línea seccional nos dio 44 amperes, ¿sí? Tenemos que ver en la tablita
cuántos milímetros cuadrados pueden llegar a abastecer correctamente estos 44 amperes. ¿Sí? Para eso les voy a compartir acá el documento, ya previamente abierto, en el cual, chicos, ¿qué es lo que vemos? Fíjense esto, que teniendo en cuenta entonces estos 44 amperes, ¿sí? Ya que de repente un cable de 10 milímetros cuadrados abastece hasta 50 amperes, con 10 milímetros cuadrados de sección estamos en condiciones de dar servicio a nuestra línea seccional. ¿Recuerdan cómo era esto? En esta columna teníamos la sección del cable, acá teníamos la intensidad soportada en monofásica, aquí en trifásica. Reitero, nos daba 44, como esto acá nos dice que un cable de 10 milímetros cuadrados de sección abastece hasta 50 amperes para lo que es la parte de monofásica en 2X, entendemos con esta sección ya estamos más que abastecidos, ya que tenemos que llegar, insisto, reitero, hasta un tope de 44 y soporta hasta 50. Entonces, ¿sí? Vamos nuevamente a nuestra aplicación, a nuestro Word, ¿y qué vamos a decir? Busco la sección para el tipo de tensión que admite la intensidad de proyecto. ¿Qué quiero decir con todo esto, chicos? Intensidad de proyecto es 44 amperes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el tipo de tensión o servicio es monofásico. ¿Sí? En la tabla dice 2X. ¿Sí? Por lo cual, determinamos que un cable de 10 milímetros cuadrados abastece hasta 50 amperes, cubriendo esos 44 amperes que sacamos por cálculo. ¿Sí? Es obvio, insisto, reitero, que si algún electricista no supiera hacer el cálculo, lo que hace directamente, insisto, es en la misma sección de cable que la prestataria te pide para lo que sería la vinculación del medidor con el tablero general o tablero principal, llamado en sí línea principal, uno puede agarrar y obviamente duplicar ese valor de tal manera de que no meta la pata bajo ningún punto de vista. Pero lo más correcto para hacer un cálculo, que es justamente lo que hacemos nosotros como electricistas, que es determinar esa sección, es realizar todo este trabajito que ya hemos mencionado aquí. Bueno, a ver, creo que nada más, quiero revisar si hay lo que me podía haber salteado o olvidado. Bien, podemos poner una definición, ¿sí? Por si alguno sí lo olvidó, cosa que puede ser, sí, perdón que no lo hice antes, nota, vamos a agregar que la línea seccional o secundaria es aquel conductor eléctrico que vincula la salida
de la protección aguas abajo del tablero principal con la primer protección aguas arriba del tablero, perdón, ahí está bien, secundario o seccional. ¿Sí? Bien. Muchos profes también lo ponen, y lo puedo agregar, que vincula la salida de la protección. Sí, bueno, está bien, de la protección aguas abajo, iba a poner de los bornes de salida, pero es lo mismo, con la primera protección, con los bornes, la primera protección aguas arriba del tablero seccional. ¿Sí? A ver si hay algo más que pueda agregar. Podemos decir como resumen, ¿sí?, que lo importante de aquí que nos tenemos que quedar es con resumen. Debemos tener en común la fórmula de la denominada DMPS, ¿sí? Recordamos, yo voy a poner acá circuitos, chicos. No, bueno, ponemos P de potencia, potencia, circuitos generales, más, ¿no? Tenemos el más. Estamos en un problema, ¿no? Más potencia, circuitos especiales. Todo eso sumado, multiplicado por el coeficiente de simultaneidad, después recordamos, otra cosa que tenemos que tener bien claro al finalizar la clase, a ver, es este concepto de potencia a demandar o contratar, que definimos como DMPS más potencia de circuitos, ya no ni generales ni especiales, sino específicos, y ponemos abajo, nota, los circuitos específicos asumen el 100% de valor. No tengo en cuenta coeficiente de simultaneidad. Y por último, la IP, que sería la intensidad de proyecto, que de última, ¿qué termina siendo? Termina siendo lo que nosotros denominamos, ¿sí?, como este valor, que es la demanda a contratar, dividido el tipo de tensión, ¿sí? Esto nos va a dar un valor en amperes, y como nota, busco en el cuadro el valor de corriente necesario. Sí, recordábamos que en nuestro caso, como nos daba 43 amperes, creo que habíamos redondeado 44, y para monofásica
ya un cable de 10 milímetros de sección era suficiente. Bueno, este es el resumen, ¿sí? Espero les sirva. Lo importante de esto, chicos, obviamente es que sirva, ¿sí? Y bueno, de mi parte, decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por permitir hacer lo que a mí me gusta, que es enseñar lo poquito que sé. Y bueno, agradecerle su presencia y decirle gracias, muchas gracias y permiso.